existen dos clases, hay más, pero vamos a hablar de estas dos cosas nada más. Dos clases de armonía dentro del mundo tonal, que significa regido por la tónica, es decir, hay una nota más importante que la demás. En el caso de la escala de Do mayor, Do es más importante que la demás. En ese mundo tonal, que no es el cromático, que vino después del siglo XX en la música clásica, a partir de Arnold Schoenberg, entonces, en ese mundo, que vamos a llamarle no cromático, ¿no? También se le puede llamar quizás diatónico. Entonces, dia es a través, tónica es que da tono, que da vigor. Entonces, a través de la tonalidad significa lo diatónico, que recorre esa tonalidad. Entonces, si yo toco secuencias con las funciones pilares, voy a hablar a veces de cosas que exceden la clínica, pero me interesa que quede claro esto. La armonía tonal requiere de funciones pilares. Es decir, tónica, que es el caso de Do, subdominante, el caso de Fa, y dominante, el caso de Sol en la escala de Do. Do, Fa, Sol representan las tres funciones pilares por excelencia. El primer grado, el cuarto y el quinto. Resolución, inestabilidad, porque siempre se va de un acorde a otro. De acá no podemos quedarnos acá. Y tensión para terminar. Solo tres acordes del folclore argentino y de todos los folclores donde haya acordes. Por ejemplo, el blues, 1, 4, 5, la samba, la chacarera, el country, todo 1, 4, 5. ¿Está bien? Como hicimos antes. Entonces, eso es tonal. Si yo toco modos arriba de eso, no tiene efecto. No sería modos, sería la escala de Do mayor. Ahora, si yo tengo un solo acorde que no se mueve, porque yo acá tengo tensión y resolución, es decir, tensión más tensión y resolución. Entonces yo estoy fijo en un acorde, como la intro de Kansas Dust in the Wind. Ahí estoy en el mundo jónico. Entonces el mundo jónico, repito, también a nivel escalar y a nivel armónico es una nube que no tiene tensión y resolución. Para hacer música modal yo no tengo que tener funciones pilares. Básicamente lo que no tiene que estar en la armonía modal es la cadencia perfecta, el quinto, primero, como en todos los tangos, eso no es modal. O sea, básicamente no hay tangos modales hasta donde yo sé, tal vez algo de Piazzolla. No hay folclore modal, salvo alguna introducción. En líneas generales estoy hablando, por supuesto que hay tanta gente tocando eso que debe haber, pero no en el imaginario popular, no de la música. En el jazz y la música clásica sí, pero a partir de los experimentos de Satie, Debussy y Ravel se trajo el modo de vuelta a la mesa de la composición que había dejado olvidado por 400 años. El primer contrapunto empieza como contrapunto modal y luego vuelve se empieza a hacer armonías más complejas, ya con el mundo de las funciones pilares, y recién en el fin del siglo XIX se traen los modos a la mesa otra vez, ¿no? Que tiene más que ver con algo casi étnico, porque suenan más orientales, porque en la música oriental no tiene acordes, y la música precolombina de Latinoamérica tampoco. Entonces, los acordes son un producto de Europa, ese es el legado de Europa al mundo. La armonía, el estudio del desarrollo de coros significa la armonía. En los otros países no estaba eso, porque la música está más estática. De hecho, los folclores, pueblo, lore, relato, significa que la música no tiene un sentido de progreso, o un sentido de avance, o un sentido de cambio. Los folclores están estáticos. Los folclores que no son influenciados por Europa no tienen acordes. La música de los mongoles, que se llama Jomani, no tiene. La música del Ártico, que se llama Inuit, no tiene. Y la música de los Andes no tiene. Entonces, para hablar de tres culturas que no son europeas. Luego, por supuesto, todo lo que trajo el europeo tiene acordes, como el folclore argentino, que tiene derivaciones de España, ¿no? Y algunas cosas eran africanas. Entonces, así como el tango tiene algo de la polska, así como el country también, el country americano. Bueno, muy bien. Entonces, armonía tonal tiene funciones pilares, armonía modal no. No tenemos que evitar el quinto primero. No voy a adentrarme mucho más allá para no irnos de las ramas. Sería para otra clínica hablar de lo que es armonía modal, que es compleja, bastante compleja. Pero lo que vuelvo a decir, una cosa son las funciones pilares y otra cosa lo que es evitar las funciones pilares. Entonces, un solo acorde por ahora sería armonía modal. Un acorde solo con variaciones también, armonía modal. Tienen que lograr que esté una nube. Ahí paramos. Por supuesto, si uno quiere seguir investigando en eso, hay que adentrarse en algunos libros, tomar clases o conseguir otras clínicas donde se explique la armonía modal.